Anemia megaloblástica, médula ósea y bioquímica. En casos en los que el hemograma es tan típico como el referido en el esquema anterior, no es necesario el estudio medular para el diagnóstico de la anemia megaloblástica. Teniendo presente que en muchas enfermedades de la médula ósea existe anemia macrocítica, se entiende que en situaciones donde el hemograma del paciente con anemia megaloblástica no sea típico, pueda ser necesario un estudio medular para diferenciar distintas anemias macrocíticas. En caso de realizarse este estudio, en la médula ósea de la anemia megaloblástica hay dos aspectos que interesa recordar. Uno de ellos es obviamente el que da nombre a estas anemias, es decir, la existencia de precursores gigantes o megaloblastos en las tres series hematopoyéticas. Pregunta 24. El otro es un hecho aparentemente paradójico, y es que mientras el hemograma se caracteriza por escasez de células sanguíneas, la médula ósea típicamente presenta incremento del tejido hematopoyético, pero que como consecuencia de una muy intensa eritropoyesis ineficaz, muerte intramedular de células del tejido hematopoyético, da lugar a citopenias sanguíneas. Resultado de esta intensa destrucción celular es la presencia de datos bioquímicos en el suero tales como una elevación, a veces muy importante, de la LDH y ocasionalmente también incremento de bilirrubina indirecta, datos conocidos en las anemias hemolíticas, pero que también aparecen en la anemia megaloblástica grave, como es el caso de la anemia perniciosa. Pregunta 25. Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. La cobalamina es necesaria para el buen funcionamiento de múltiples tejidos orgánicos, si bien los lugares donde su acción es más importante son la médula ósea y el sistema nervioso, donde participa en el proceso de mielinización.
Por ello, en situaciones de carencia orgánica de vitamina B12, parece lógico que esta deficiencia repercutiese siempre en ambos tejidos, apareciendo por tanto alteraciones hematológicas y neurológicas en todos los pacientes. Por razones no bien comprendidas, esta situación no siempre tiene lugar, pudiendo darse el caso que la deficiencia de cobalamina solo se exprese mediante alteraciones neurológicas. Podría también producirse el hecho contrario, es decir, la existencia aislada de alteraciones hematopoyéticas. En una serie de reacciones medulares que tienen lugar para la síntesis de ADN, participan como coenzimas tanto el ácido fólico como la cobalamina. Se entiende que en la deficiencia de vitamina B12, estas reacciones se enlentezcan, dando lugar al problema hematológico descrito. Si en estos casos, en vez de aportar a los pacientes la sustancia que necesitan, es decir, la cobalamina, se les administrase folato, la situación sería semejante a la de una máquina con dos motores, uno de los cuales no funciona bien, pero al que hemos incrementado el rendimiento del otro. En definitiva, este hecho condiciona una mejoría del funcionamiento medular y, por tanto, una mejoría de la anemia de los pacientes, aunque obviamente no la curación de su enfermedad. El incremento en el funcionamiento medular, por razones no bien conocidas, da lugar a que la médula ósea compita con el sistema nervioso, pudiendo entonces producirse una carencia de cobalamina no existente previamente en el sistema nervioso, desencadenándose ahora la aparición de un trastorno neurológico. Pregunta 27. En definitiva, aunque la administración exclusiva de folato en situación de carencia de cobalamina podría ser beneficiosa para la médula ósea, no lo es para el paciente. Por ello, desde el punto de vista práctico, a los pacientes con anemia megaloblástica hay que tratarles con la sustancia de la que carecen, y si por las razones que sean se desconoce cuál es la carencia, nunca debería administrarse solo folato.
Anemias hemolíticas. Hemograma. El hemograma típico de las anemias hemolíticas se caracteriza por VCN habitualmente normal, ya que la mayoría de las anemias hemolíticas son normocíticas. Reticulocitos incrementados, puesto que casi todas las anemias hemolíticas son procesos regenerativos. Frotis típico, con formas anormales en los eritrocitos, tales como los esquistocitos, o hematíes fragmentados en las lisis traumáticas. Pregunta 7. Esferocitos en la esferocitosis congénita o las inmunohemólisis. Dianocitos en los trastornos de la hemoglobina. Pregunta 8. Conviene observar que de los datos citados el que más claramente identifica a una anemia como hemolítica es el frotis. Anemias hemolíticas, bioquímica y clínica. La alteración en algunos parámetros bioquímicos del suero y la presencia de ciertos signos clínicos deben hacer pensar que una anemia es hemolítica. Los datos bioquímicos derivan de la destrucción de los hematíes, que puede ser predominantemente intravascular o principalmente extravascular. La destrucción intravascular produce la salida de la hemoglobina del hematíe al plasma, que se une a la aptoglobina, ocasionándose un descenso de la aptoglobina sérica libre. Si la hemólisis es intensa, se agota la aptoglobina libre, de manera que si la destrucción eritrocitaria prosigue, la hemoglobina ya no podrá unirse a más aptoglobina, por lo que, dado el tamaño de la hemoglobina, ésta puede filtrarse en el glomérulo renal, ocasionando la aparición de orina oscura y eventualmente fracaso renal agudo. La degradación de la hemoglobina en las células tubulares renales da lugar a la aparición de hemosiderinuria. Si esta es crónica, se puede producir ferropenia. En la hemólisis extravascular, la destrucción del hematíe ocurre en los macrófagos, principalmente esplénicos. El catabolismo del grupo hemo de la hemoglobina produce un incremento de la bilirrubina indirecta plasmática y eventualmente ictericia. Dicha bilirrubina no se elimina por el riñón, por lo que no hay coluria, pregunta 29, y sí por bilis tras la conjugación a nivel hepático. En hemólisis crónicas, este hecho facilita la aparición de litiasis biliar. En ambos tipos de destrucción eritrocitaria se incrementa la cantidad de LDH sérica. Hay que tener presente que de los parámetros citados, solo la hemoglobinuria o la hemosiderinuria son fiables para identificar el lugar preferente de la hemólisis, dada la existencia de hemólisis mixtas en gran cantidad de situaciones. Pregunta 28.
En cuanto a signos clínicos, la existencia de esplenomegalia o ictericia, entre otros, son típicos de los procesos hemolíticos. Anemias inmunohemolíticas, anticuerpos calientes y fríos. Las anemias inmunohemolíticas son aquellas en las que la destrucción de hematíes tiene mecanismo inmune, es decir, mediado por la acción de inmunoglobulinas y o complemento activado sobre la célula eritrocitaria. En el frotis sanguíneo se caracterizan por la presencia de esferocitos y para su diagnóstico se utiliza la prueba de COMS directa, que detecta inmunoglobulina y o complemento en la membrana del hematíe, y la indirecta, que detecta anticuerpo antieritrocitario libre en el plasma. Si el anticuerpo se une a la membrana del hematíe a temperatura fisiológica, 37 grados, se denomina caliente, y si lo hace a bajas temperaturas, frío. El lugar predominante de destrucción eritrocitaria, como en otras formas de hemólisis, puede ser intravascular o extravascular. Para que la destrucción inmune sea intravascular, debe producirse suficiente activación de complemento para que sobrepase los mecanismos de defensa eritrocitaria al mismo, ver más adelante, circunstancia producida habitualmente por la IgM, que se comporta como anticuerpo frío. La IgG no suele activar generalmente suficiente complemento, por lo que la destrucción mediada por este anticuerpo suele ser esplénica, dada la existencia de receptores en los macrófagos esplénicos para dicha inmunoglobulina, que actúa habitualmente como un anticuerpo caliente. El término crioaglutinina implica que el anticuerpo, IgM, se comporta a la vez como anticuerpo frío y aglutinador de hematíes en la microcirculación expuesta a bajas temperaturas, como las zonas sacras. Este fenómeno ocasiona obstrucción a la circulación sanguínea en dichas zonas, lo que se manifiesta con signos de isquemia, palidez seguida de cianosis con la exposición al frío, que recuerdan a un fenómeno de Raynaud, aunque no haya vasoespasmo patológico. Las causas conocidas de crioaglutinina son principalmente infecciones y tumores, habiendo una forma idiopática. Las causas conocidas de anticuerpos calientes se distribuyen entre fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes y síndromes linfoproliferativos. Preguntas 40, 41 y 42. Mielopatías clonales. Esquema general. Las mielopatías clonales son enfermedades de células pluripotenciales de la médula ósea que tienen un carácter clonal. Ello quiere decir que la lesión, producida habitualmente por causa desconocida y adquirida a lo largo de la vida, afecta a un determinado precursor medular y no a otros, lo cual ocasiona que las células derivadas del precursor alterado, el clon, sean anormales, a diferencia de las que proceden de las células precursoras normales. Se entiende, por tanto, que en estas enfermedades, tanto la médula ósea como la sangre periférica presenten células normales y patológicas. También esto explica que el trasplante de precursores sanos del propio paciente permita curar la enfermedad si se erradica el clon patológico,
lo que no quiere decir necesariamente que el autotrasplante sea el tratamiento habitual. Estas enfermedades suelen tener una fase inicial silente, dado el predominio inicial de células normales. La ventaja proliferativa del clon patológico en la mayoría de estos procesos hace incrementar progresivamente el número de células patológicas. Este hecho, añadido al de que puede haber por parte del clon patológico una interferencia en el desarrollo de células normales, ocasiona la aparición de manifestaciones de enfermedad. Las diversas mielopatías clonales son consecuencia de alteraciones variadas en las funciones de las células medulares y sanguíneas patológicas. Ya se ha comentado el incremento de la capacidad proliferativa habitual del clon. Con respecto a la función madurativa, esta puede alterarse o no, lo que da lugar a que en algunas enfermedades las células patológicas sanguíneas sean maduras y en otras inmaduras. También pueden alterarse otras funciones celulares, como se verá más adelante. Del conjunto de anormalidades surgidas en el clon patológico dependerá la enfermedad que tenga el paciente, si bien hay formas que cabría llamar mixtas por presentar características de más de un proceso. Ver más adelante. Entre las características generales de las mielopatías clonales está el hecho de que la enfermedad pueda cambiar a lo largo de su evolución, carácter dinámico, fase de metamorfosis o de transformación, siendo posible en esa evolución la aparición de una leucemia aguda en todas las mielopatías clonales, aunque este riesgo varía entre las diversas formas de enfermedad. Hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, es una mielopatía clonal donde las células del clon patológico presentan una alteración en el mecanismo de defensa frente al complemento que las hace ser más sensibles a la acción lesiva de esta sustancia. Pregunta 30. Las células sanguíneas normales presentan, unidas a la membrana celular mediante grupos fosfatidil-inositol, algunas moléculas de defensa frente a la acción lesiva del complemento, tales como CD59 y CD55. La mutación adquirida en el clon patológico en el gen del fosfatidil-inositol ocasiona la pérdida de estas moléculas de la membrana celular, dejando a la célula indefensa frente al complemento. En el diagnóstico de la enfermedad se emplea la citometría de flujo, que demuestra la pérdida de CD59 y CD55 en la membrana celular del clon patológico. Pregunta 44. Además de cursar con hemólisis intravascular, que puede ocasionar
hemosidenuria crónica con pérdida de hierro y hemoglobinuria episódica, la HPM es un trastorno protrombótico, siendo típicas las trombosis de causa incierta en localizaciones como las venas suprahepáticas, síndrome de Budd-Chiari o mesentéricas, entre otras. En el hemograma, además de anemia, puede haber otras citopenias, ya que ocasionalmente la enfermedad se asocia a aplasia medular. Pregunta 43. Tratamientos como los esteroides, el hierro, la terapia anticoagulante, la globulina antitimocítica, GAT, pueden ser beneficiosas, siendo el trasplante de precursores hematopoyéticos una medida terapéutica definitiva que se reserva para las formas graves. Pregunta 45. Síndromes mielodisplásicos. Concepto, hemograma, clasificación. Por síndromes mielodisplásicos, SMD, o mielodisplasias, se entiende un grupo de mielopatías clonales que son auténticas neoplasias mieloides de médula ósea, y que se caracterizan principalmente por presentar alteraciones morfológicas en las células del clon patológico. De este hecho procede el término de displasia, tanto a nivel medular como sanguíneo, y una eritropoyesis ineficaz incrementada que ocasiona anemia en todas las variedades de mielodisplasia. El hemograma de estas enfermedades se caracteriza por presentar anemia normocítica, o más frecuentemente, ligeramente macrocítica asociada o no a otras citopenias. Estas últimas presentes en las formas más graves de displasia. Pregunta 46. Los reticulocitos no se encuentran incrementados, dada la eritropoyesis ineficaz, y el frotis demuestra alteraciones en la morfología de las células patológicas, entre las que destaca la hiposegmentación nuclear de los neutrófilos, neutrófilos de núcleo bilobulado o anomalía de tipo Pelger, y su hipogranulación citoplasmática. En el SMD 5Q hay característicamente trombocitosis. La clínica de los pacientes que con frecuencia son de edad avanzada es la derivada de la disminución de células sanguíneas. Los SMD se pueden dividir según presenten incremento de blastos en médula ósea entre 5% y 19%, con peor pronóstico y más frecuente evolución a leucemia aguda AREB 1 y 2, SMD secundarios a quimioterapia y radioterapia, y sin exceso de blastos medulares, con mejor pronóstico, ARS, pregunta 48. La quimioterapia intensiva con trasplante de precursores hematopoyéticos se reserva para pacientes no ancianos, tratándose estos últimos con terapias paliativas que incrementen las células sanguíneas, transfusiones, EPO,
y medidas contra la sobrecarga férrica. Preguntas 23 y 49. Síndromes mieloproliferativos. Esquema general. Los síndromes mieloproliferativos son mielopatías clonales donde las células del clon patológico presentan una intensa capacidad proliferativa autónoma, es decir, de carácter neoplásico, por lo que se pueden definir como neoplasias mieloides medulares. Se entiende como síndromes mieloproliferativos crónicos, SMPC, aquellos donde las células tumorales presentan maduración, y los cuatro principales son leucemia mieloide crónica, LMC, policitemia vera, PV, trombocitosis esencial, TE, y mielofibrosis primaria, agnogénica o con metaplasia mieloide, MF. Los síndromes mieloproliferativos mal llamados agudos no presentan maduración en sus células tumorales, que por tanto son blastos, y son las leucemias agudas mieloides o mieloblásticas, LAM. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Esquema general. Tipos, hemograma. El incremento de proliferación y la existencia de maduración en las células tumorales da lugar, por una parte, a que la médula ósea de los SMPC sea hipercelular y, en principio, sin incremento porcentual de blastos, y, por otra, a que los hemogramas de estos pacientes presenten un aumento de células maduras de una o varias series. Pregunta 50. Aunque habitualmente con predominio de una de ellas. Glóbulos rojos en la PV, leucocitos en la LMC, plaquetas en la TE. Leucocitosis y trombocitosis sanguíneas son posibles en todas las variedades de SMPC, y el aumento de las tres series en la PV. Interesa observar, por tanto, que la LMC, al igual que otras leucemias crónicas, leucemia linfática crónica o LLC, y leucemia mielomonocítica crónica o LMMC, siempre tiene leucocitosis sanguínea, a diferencia de lo que ocurre en las leucemias agudas. Ver más adelante. Pregunta 55. Leucemias agudas. Hemograma. En la siguiente discusión se tratará un esquema unificado de todas las leucemias agudas, tanto mieloides, LAM, como linfoides, LAL, ya que presentan ciertos caracteres comunes, como son los hechos de una intensa proliferación de las células tumorales que no presentan maduración, blastos. Como en toda mielopatía clonal, a nivel medular aparecen tanto células normales, hematopoyéticas, como el clon tumoral, en el caso de las leucemias agudas blastos malignos,
con la consiguiente hipercelularidad medular con incremento de blastos. Los hemogramas son la expresión de los dos componentes medulares, células normales maduras producidas por el tejido hematopoyético normal y blastos malignos metastatizando en sangre. Obviamente, el incremento rápido y progresivo del tumor medular ocasiona una disminución también progresiva del tejido hematopoyético normal y de sus células en sangre periférica. Por lo que, a diferencia de lo que sucede en los SMPC, en las leucemias agudas hay escasez de células maduras en sangre, anemia, neutropenia, trombocitopenia. Pregunta 51. Hay que tener presente, sin embargo, que mientras el porcentaje de blastos en médula ósea en las leucemias agudas, por criterio obligatorio, es de al menos un 20%, en sangre periférica es variable en función de la masa tumoral y la capacidad metastásica de la leucemia. De hecho, hay formas de leucemia aguda que no presentan blastos en el hemograma, aleucémicas. En cualquier forma, un porcentaje de blastos en sangre de al menos el 20% es también diagnóstico de leucemia aguda. Preguntas 53 y 54. Leucemias agudas. Hemograma. El hemograma de las leucemias agudas se caracteriza por la existencia de células maduras disminuidas y blastos malignos en cantidad y porcentaje variables. Las características morfológicas de los blastos malignos, forma celular, tamaño, nuclearidad, hace a estas células muy diferentes de los hematíes o las plaquetas de la sangre y más semejantes a los leucocitos. Por esta razón, los blastos sanguíneos son contados como leucocitos en el hemograma, aunque esto sea un error de laboratorio. El recuento leucocitario en el hemograma de una leucemia aguda es, por tanto, el resultado de la suma de los leucocitos normales o maduros de la sangre, que están disminuidos, y los blastos, que son variables. Dependiendo de la cuantía de blastos, el recuento leucocitario podrá ser elevado, leucocitosis, normal o disminuido, leucopenia, a diferencia de lo que sucede en las leucemias crónicas, donde siempre se encuentra elevado. Preguntas 53 y 54. Otra conclusión es, obviamente, que la leucocitosis en una leucemia aguda es dependiente de los blastos. Preguntas 52 y 53. Y por tanto, traduce alta masa tumoral y ocasiona mal pronóstico. Esquema de enfermedades con blastos en sangre. El reconocimiento de un porcentaje elevado de blastos en el hemograma, al menos el 20%, es diagnóstico de leucemia aguda. La existencia de un pequeño porcentaje de blastos en la sangre no es, sin embargo, diagnóstica, puesto que,
puede darse en varias situaciones, tales como las propias leucemias agudas, la leucemia mieloide crónica y los síndromes mielodisplásicos, incluyendo la leucemia mielomonocítica crónica, no así en la leucemia linfática crónica, donde las células tumorales presentan todas aspecto maduro. En la leucemia mieloide crónica, la gran mayoría de los leucocitos sanguíneos son maduros, fundamentalmente neutrófilos, pero la sangre también presenta leucocitos inmaduros y una pequeña proporción de blastos. Preguntas 52, 55 y 56. De cualquier forma, habiendo un pequeño porcentaje de blastos en el hemograma, la leucemia mieloide crónica tendrá leucocitosis, mientras las leucemias agudas y mielodisplasias tendrán un recuento leucocitario normal o bajo. En estos dos últimos casos, el porcentaje medular de blastos diferenciará la leucemia aguda de la mielodisplasia. Preguntas 52, 54 y 55.